Las clases de palabras. Cuando nosotros hablamos, leemos, escribimos, utilizamos diversas palabras. Estas se clasifican en diferentes categorías, entre ellas los sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, pronombres y artículos. Comenzamos a definir cada una de estas clases de palabras. Prestemos atención. Los sustantivos. Un sustantivo o los sustantivos es todo aquello que podemos nombrar, tanto nombres propios como nombres comunes, como por ejemplo María, perro, casa, muebles, pelota, mesa, silla, espejo, taza, Carlota, Juan, Pedro. Es todo lo que podemos nombrar, ¿ok? Un ejemplo podría ser de una oración con sustantivo: María baila joropo. ¿Quién es el sustantivo? María, porque es a quien estamos nombrando en la oración. Ahora bien, los artículos. ¿Qué son los artículos? Son las pequeñas palabras que van antes del nombre, es decir, del sustantivo, y nos indican su género y su número, es decir, si es masculino o si es femenino, si es una o uno o si son muchos. Como por ejemplo, el, un, los, uno, la, una, las, unas. Vemos el ejemplo en la oración que dice: el niño está jugando. ¿Cuál sería el artículo? El, porque está indicando que es una sola persona y que es del género masculino. Continuamos con los adjetivos, que son aquellas palabras que utilizamos para poder describir o para poder decir cómo son las personas, los animales, las cosas, las ideas. Entre los ejemplos de adjetivos podemos decir hermoso, agradable, brillante, odioso, amoroso. El ejemplo podríamos decir: María es agradable. El adjetivo es agradable porque estamos diciendo o estamos describiendo cómo es María. Otra clase de palabras son los adverbios. Los adverbios son las palabras que utilizamos para decir cómo, cuándo, dónde ocurre algo. Entre los adverbios tenemos anoche, mucho, allá, tarde, ahora, después, mañana. Si vemos el ejemplo, observamos y dice: él llegó después. ¿Cuándo llegó él? Después. Otro ejemplo podría ser: mañana voy a lavar. El adverbio en esta oportunidad sería mañana, porque estamos diciendo cuándo vamos a lavar. También en las clases de palabras encontramos verbos y pronombres. Los verbos son aquellas palabras que indican qué son o qué hacen las personas, animales o cosas. Como por ejemplo, cantar, bailar, estar. Si formamos una oración con algún verbo, vemos la lámina y dice: Pedro baila en la fiesta. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Bailar. Otro ejemplo podría ser: Juana es bella. El verbo sería es. Los pronombres son aquellas palabras que utilizamos para sustituir al nombre, es decir, para sustituir al sustantivo. Entre estos pronombres tenemos yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, usted. También tenemos otros pronombres posesivos que vendrían siendo mío, mías, mío, tuyo. Si formamos una oración, podríamos decir con algunos pronombres: Carlos fue al parque. Carlos es el sustantivo. Pero ahora, utilizando los pronombres o el pronombre, podríamos decir: él fue al parque, y también está permitido. Otro ejemplo podría ser: los niños juegan en el parque.
El sustantivo son los niños, ¿verdad que sí? Lo podemos sustituir por pronombres y decir ellos juegan en el parque. Y también es correcto. En la actividad práctica asignada de clases de palabras, dice el enunciado, lee las oraciones e identifica las diferentes clases de palabras. Si observamos la lámina, tenemos un ejemplo de cómo lo pueden realizar. Tenemos la oración y dice, Paola es una niña brillante. ¿Cuál es el sustantivo? Recuerden que hay que identificar cada una de estas palabras que conforman la oración. Entonces, sustantivo, Paola y niña. Verbo, ¿cuál es el verbo? Es. El artículo, una. ¿Por qué? Porque está diciendo que es de género femenino y es singular. Y el adjetivo, que es lo que describe, que dice cómo es, brillante. Tenemos otro ejemplo que dice, nosotros llegamos después. ¿Cuál es el pronombre? En esta oportunidad no tiene sustantivo, tiene pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Nosotros. ¿Cuál es el verbo? Llegamos. Y el adverbio, después. En esta oportunidad no tiene adjetivo, no tiene artículo. Entonces, la actividad la podemos realizar de esta manera o simplemente realizamos la oración y podemos subrayar cada palabra identificando cuál es.